La tolerancia al riesgo no es un número. Es un estado. Y la diferencia importa porque tratamos la tolerancia al riesgo como si fuera una característica fija, como el grupo sanguíneo. Rellenamos un cuestionario en el momento de apertura de la cuenta, marcamos moderado o dinámico, y asumimos que ese dato describe a la persona durante los próximos 20 años. Pero la tolerancia al riesgo no es estática. Es una función de múltiples variables que cambian con el mercado, con el estado emocional, con el contexto social, y con la narrativa que el inversor tiene sobre sí mismo en ese momento concreto. Hoy vamos a hablar de esa arquitectura interna. De los mecanismos psicológicos que determinan cuánto riesgo acepta realmente un inversor, que no siempre coincide con el que dice aceptar. Empecemos con el punto de referencia. La teoría de las perspectivas, desarrollada por Kahneman y Tversky, establece que los inversores no procesan los resultados de forma absoluta, sino relativa. No evalúan si ganaron o perdieron dinero en términos absolutos. Evalúan si ganaron o perdieron en relación con un punto de referencia subjetivo. Y ese punto de referencia no es necesariamente el precio de compra, ni el valor de mercado, ni el benchmark del sector. Con mucha frecuencia, el punto de referencia es la autopercepción de la propia competencia. Dicho de forma más directa, el inversor no está evaluando si la cartera rinde bien. Está evaluando si la cartera confirma que él es tan bueno como cree que es. Esa distorsión tiene consecuencias operativas concretas. Estudios de Ford y de Barber y Odean documentan que el inversor promedio espera superar al mercado. Eso ya es estadísticamente imposible por definición para el conjunto del mercado. Pero la brecha entre géneros añade otro nivel de distorsión: los hombres anticipan batir al mercado en un 2,8% anual. Las mujeres, en un 2,1%. Ninguno lo consigue en la proporción esperada. Pero los hombres operan 45% más frecuentemente persiguiendo ese margen, incurriendo en costes que destruyen exactamente el rendimiento que intentan capturar. Este es el ciclo central. La sobreestimación de la propia habilidad genera exceso de operaciones. El exceso de operaciones genera costes de transacción. Los costes de transacción reducen el rendimiento neto. Y el rendimiento neto inferior se atribuye a factores externos, no a la sobreestimación inicial, gracias al sesgo de autoatribución. El ciclo se cierra sin aprendizaje. Hay un patrón que ilustra este mecanismo con especial claridad. Se llama el efecto disposición. Y es una de las disfunciones operativas más documentadas en finanzas conductuales. El inversor tiende a vender los activos que están ganando demasiado pronto, para cristalizar el éxito y evitar el arrepentimiento de ver cómo la ganancia se evaporaba. Y tiende a mantener los activos que están perdiendo durante demasiado tiempo, bajo la esperanza de que vuelvan al precio de compra, para no tener que reconocer el error. El resultado es una cartera que sistemáticamente se queda sin sus mejores posiciones y se sobrecarga con sus peores posiciones. No por análisis. Por psicología de autoprotección. El sesgo de autoatribución es el combustible de este mecanismo. Cuando el inversor vende una acción ganadora, confirma su habilidad de selección. Cuando mantiene una perdedora esperando la recuperación, la narrativa es que el mercado está temporalmente equivocado, no que el análisis inicial fue defectuoso. Ambas reacciones protegen la autoimagen de competencia. Ambas destruyen rendimiento. Ahora, la paradoja que cualquier gestor debería tomar como una advertencia personal. Los factores que la industria considera marcadores de sofisticación, la educación avanzada, los años de experiencia y las certificaciones profesionales, correlacionan positivamente con niveles más altos de sobreconfianza y autoatribución, no con niveles más bajos. Por cada año adicional de experiencia en mercados, el nivel de sobreconfianza medido aumenta en 0,2 puntos. Los titulares de certificaciones CFA o CPA muestran puntuaciones de sobreconfianza entre 0,66 y 1,47 puntos por encima de la media del sector. El mecanismo es comprensible. Cuanto más ha invertido alguien en construir su identidad profesional como experto financiero, más costoso resulta cognitivamente aceptar que sus decisiones están sesgadas. La credencial no filtra la irracionalidad. La blindad con un vocabulario más técnico. Los factores socioeconómicos en conjunto, educación, ingresos, ocupación, estado civil, solo explican el 22% de la varianza en la tolerancia al riesgo de un individuo. El 78% restante es un punto ciego. Y ese 78% no está distribuido aleatoriamente.
Está concentrado en los sesgos cognitivos que los modelos estándar de perfil de riesgo no miden porque requieren observar comportamiento real, no comportamiento declarado. Hay dos arquetipos demográficos que emergen del análisis y que vale la pena entender como patrones de vulnerabilidad. El primero es el perfil de alta volatilidad. Joven, soltero, confiado en su capacidad de análisis, con alta tolerancia declarada al riesgo y una cartera concentrada en pocos activos de alta capitalización esperada. Este perfil opera con frecuencia, asume que el ruido del mercado es señal, y confunde la actividad con la gestión. La personalidad que los psicólogos llaman tipo A, la que maximiza logros mediante la asunción agresiva de riesgos, encaja con precisión en este arquetipo. El segundo es lo que algunos estudios llaman la paradoja de la estabilidad. El inversor casado, de mayor edad, con experiencia acumulada y capital suficiente para absorber pérdidas. Contrariamente a lo que el modelo del ciclo de vida predice, este perfil puede mostrar mayor tolerancia al riesgo que el inversor joven. No por impulsividad. Por resiliencia estructural. Tiene buffer financiero, horizonte temporal largo y menos necesidad de validación social a través del rendimiento de la cartera. La implicación para la gestión es clara. El riesgo real de una cartera no está en los activos. Está en el estado psicológico del inversor que los gestiona. Un activo moderado en manos de un inversor con sesgo de autoatribución activo y sobreconfianza elevada es más peligroso que un activo de riesgo en manos de un inversor que entiende sus propios mecanismos de error. Las estrategias de mitigación no son complejas, pero requieren cambiar el foco de la gestión de carteras hacia la gestión de decisores. La primera es el Debiasín para expertos. Los analistas senior y los gestores con certificaciones deben someter sus tesis de inversión a revisión por pares antes de la ejecución. No como formalidad. Como protocolo obligatorio diseñado específicamente para identificar autoatribución en la construcción del argumento. La pregunta no es si la tesis es sólida. Es si la tesis sería diferente si el historial del gestor con ese tipo de activo hubiera sido negativo en lugar de positivo. La segunda es la auditoría sistemática de posiciones perdedoras. Revisión ciega de activos que están por debajo del precio de compra, evaluando si permanecen en la cartera por análisis o por evitación del arrepentimiento. El gestor debe justificar la posición como si no la hubiera construido él. Si la justificación cambia cuando se elimina la propiedad de la decisión original, el efecto disposición está operando. La tercera es la educación basada en la susceptibilidad propia. No en los sesgos del inversor genérico. En los sesgos del inversor concreto, con su demografía específica, sus años de experiencia y su historial de autoatribución documentado. El formador que solo enseña teoría de sesgos no cambia comportamiento. El que enseña al gestor sus propios patrones de error, documentados y medibles, tiene más probabilidades de producir un cambio real. La racionalidad no es un estado natural. Es una práctica que requiere fricción deliberada. El inversor que nunca cuestiona sus propios mecanismos de defensa cognitiva no está gestionando una cartera. Está gestionando su narrativa de competencia a expensas del capital que se le confió. Y la diferencia entre los dos, al cabo de 20 años de interés compuesto, no necesita más explicación que los datos de Barberio Dean.